Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Diego en una conferencia de marketing digital. Era carismático, inteligente y tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Trabajaba como director creativo en una agencia publicitaria reconocida y yo acababa de abrir mi propia consultoría en comunicación corporativa. Desde el primer momento, hubo una conexión especial entre nosotros. Los primeros meses fueron perfectos. Diego era atento, romántico y siempre encontraba tiempo para mí a pesar de su agenda ocupada. Salíamos a cenar, íbamos al cine, paseábamos por el parque los domingos por la mañana, me presentó a sus amigos y yo hice lo mismo con los míos. Todo parecía encajar perfectamente, como si fuéramos 2 piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Después de 1 año de relación, decidimos mudarnos juntos a un apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar hermoso, con grandes ventanales que daban a una plaza llena de árboles. Decoramos el inmenso espacio juntos, eligiendo cada mueble con cuidado, creando lo que pensé que sería nuestro hogar para siempre. Diego tenía buen gusto, y yo me encargaba de los detalles que hacían el lugar más acogedor. Los problemas comenzaron sutilmente, tan gradualmente que al principio no me di cuenta. Diego empezó a trabajar más horas. Llegaba tarde a casa y parecía siempre distraído. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas y mecánicas. Fue un día normal, decía, sin levantar la vista, de su teléfono. Mucho trabajo. Ya sabes cómo es esto. Al principio lo atribuí al estrés laboral. La agencia donde trabajaba había ganado varios clientes importantes y Diego estaba involucrado en campañas de gran envergadura. Era natural que estuviera más ocupado y preocupado. Yo misma estaba expandiendo mi negocio, así que entendía las presiones del trabajo. Decidí ser comprensiva y darle el espacio que necesitaba. Sin embargo, las cosas empeoraron con el tiempo. Diego comenzó a salir los viernes por la noche con sus colegas, algo que antes hacía ocasionalmente, pero que se volvió una rutina semanal. Es importante para los negocios, me explicaba. Tengo que mantener buenas relaciones con el equipo. Los sábados a menudo tenía reuniones o eventos de la industria a los que nunca me invitaba. Los domingos estaba tan cansado que apenas hablábamos. Cuando le sugerí que pasáramos más tiempo juntos los fines de semana, siempre tenía una excusa lista. Este fin de semana tengo una presentación importante el lunes y necesito prepararla. El cliente quiere ver los bocetos el domingo por la mañana. Hay un workshop sobre nuevas tendencias que no me puedo perder. Cada vez que yo proponía alguna actividad, él encontraba una razón para no participar. Empecé a sentirme sola en mi propia casa. Veía series sola, cocinaba para una persona, dormía mientras él todavía estaba trabajando en su laptop. Los momentos íntimos se volvieron escasos y mecánicos. Cuando intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, Diego se mostraba defensivo. Estoy haciendo todo esto por nosotros, decía, por nuestro futuro. No puedo creer que no lo entiendas. Mis amigas comenzaron a notar el cambio en mí. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, me preguntaba constantemente por Diego. ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? Yo inventaba excusas para él, repitiendo las mismas palabras que él me había dado a mí. Pero por dentro, comenzaba a cuestionar si realmente todas esas obligaciones laborales eran reales. Una noche de viernes, mientras Diego se arreglaba para otra de sus salidas con colegas, decidí sorprenderlo llevándole la cena a la oficina. Sabía que trabajaba hasta tarde, y pensé que sería un gesto bonito. Preparé su comida favorita, pasta con salsa de tomate casera y albóndigas, y conduje hasta su agencia. Cuando llegué al edificio, el guardia de seguridad me conocía de las veces anteriores que había visitado a Diego. Me dejó subir sin problemas, pero cuando llegué al piso donde estaba su oficina, todo estaba completamente oscuro y vacío. No había nadie trabajando. Pregunté al guardia y me confirmó que la mayoría del personal se había ido antes de las 6 de la tarde. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Dónde estaba Diego? Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado, algo que nunca pasaba porque siempre estaba disponible para clientes. Esperé en el estacionamiento durante 1 hora, pensando que tal vez había salido a cenar y regresaría, pero nadie apareció. Esa noche, cuando Diego llegó a casa cerca de la medianoche, le pregunté directamente dónde había estado. Su explicación fue confusa y contradictoria. Primero dijo que habían ido a un restaurante, luego cambió la versión diciendo que fueron a un bar. Cuando le mencioné que había pasado por su oficina, se molestó. ¿Me estás siguiendo ahora? No puedo creer que desconfíes tanto de mí. A partir de ese momento,
Mis sospechas crecieron. Comencé a prestar más atención a los detalles. Notaba cuando llegaba a casa con un perfume diferente en su ropa, cuando su teléfono sonaba y él salía de la habitación para contestar, cuando recibía mensajes de texto a altas horas de la noche y sonreía de una manera que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Intenté confrontarlo varias veces, pero Diego era maestro en cambiar el tema y hacerme sentir culpable por desconfiar. Tu inseguridad está arruinando nuestra relación, me decía. Si no puedes confiar en mí, tal vez deberíamos repensar. Sus palabras me dolían profundamente, pero también me hacían dudar de mí misma. ¿Realmente estaba siendo paranoica? El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Diego me dijo que tenía una reunión con un cliente importante que quería discutir una campaña para el lanzamiento de un producto. Va a ser todo el día, me explicó. Probablemente no regrese hasta muy tarde. Se fue temprano, alrededor de las 9 de la mañana, vestido de manera casual pero elegante. Esa tarde, mientras hacía compras en el supermercado cerca de nuestro apartamento, vi algo que me dejó helada. A través de la ventana de un café al otro lado de la calle, vi a Diego sentado en una mesa íntima con una mujer que no reconocí. Ella era rubia, delgada, vestida con un vestido azul que se veía caro. Estaban tomados de las manos por encima de la mesa, y él la miraba de la misma manera que me miraba a mí cuando comenzamos a salir. Me quedé paralizada durante varios minutos, escondida detrás de un auto, estacionado, observándolos. La forma en que Diego acariciaba su mano, cómo se inclinaba para susurrarle algo al oído que la hacía reír, la manera en que ella jugaba con su cabello mientras le hablaba, todo era dolorosamente familiar, porque así había sido nuestro comportamiento al inicio de nuestra relación. Después de lo que pareció una eternidad, los vi levantarse y salir del café juntos. Diego puso su brazo alrededor de la cintura de ella y caminaron hacia un hotel boutique que estaba a 2 cuadras de distancia. Mi mundo se desplomó en ese momento. Todas mis sospechas, todas mis dudas, toda la sensación de que algo estaba mal, se confirmaron de la manera más dolorosa posible. Regresé a casa en estado de shock. No podía procesar completamente lo que había visto. Parte de mí quería creer que había una explicación inocente, que tal vez era una cliente o una colega, y que el hotel era solo para una reunión de negocios. Pero mi corazón sabía la verdad. La intimidad entre ellos era inequívoca. Esa noche, cuando Diego regresó a casa, actuó completamente normal. Me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó sobre mi día. Me contó sobre su exitosa reunión con el cliente. Su capacidad para mentir con tanta naturalidad me asombró y me aterró al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? ¿Cuántas mentiras me había dicho? Durante los siguientes días, no pude confrontarlo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto y decidir qué hacer. Parte de mí quería gritarle, demandar una explicación inmediata, pero otra parte sabía que él negaría todo, que diría que había malinterpretado lo que vi, que encontraría una manera de hacerme sentir culpable por desconfiar de él nuevamente. Decidí que necesitaba evidencia irrefutable. Si iba a confrontar a Diego, tenía que estar completamente segura y tener pruebas que él no pudiera negar o explicar. Así que comencé a observar más cuidadosamente sus patrones de comportamiento, a prestar atención a sus horarios y a sus excusas. Descubrí que cada fin de semana, sin falta, Diego tenía alguna razón para ausentarse durante varias horas. Los viernes por la noche eran las salidas con colegas, los sábados eran las reuniones con clientes o los eventos de networking. Los domingos a veces tenía workshops o sesiones de brainstorming, siempre algo relacionado con el trabajo, siempre algo que no podía verificar fácilmente. Empecé a seguirlo discretamente algunos fines de semana. La primera vez me sentí terrible haciéndolo, como si estuviera violando su privacidad, pero luego recordaba la imagen de él tomado de la mano con esa mujer y mi determinación se fortalecía. Tenía derecho a saber la verdad sobre mi propia relación. Confirmé que muchas de sus reuniones de trabajo eran en realidad citas con la misma mujer rubia que había visto en el café. A veces se encontraban en restaurantes elegantes. Otras veces iban directamente al hotel. Siempre se comportaban como una pareja, enamorada, cariñosos, íntimos, completamente absortos el uno en el otro. Después de varias semanas de observación,
Decidí que necesitaba evidencia más concreta. Sabía que las fotos desde lejos no serían suficientes para confrontarlo efectivamente. Necesitaba algo que fuera indiscutible, algo que no pudiera negar o racionalizar. Un sábado por la mañana, Diego me dio su excusa habitual. «Tengo que encontrarme con los ejecutivos de esa empresa de tecnología», me dijo. «Van a ser varias horas, discutiendo la estrategia para su campaña del próximo trimestre». Se besó mi mejilla y se fue, como si fuera un día completamente normal. Ya conocía su rutina. Sabía que se encontraría con ella en el mismo café de la primera vez, que luego irían al Hotel Boutique. Había cronometrado todo durante las semanas anteriores. Tenían un patrón muy establecido. Esta vez, decidí ser más audaz. En lugar de observar desde la distancia, reservé una habitación en el mismo hotel con un nombre falso, pagando en efectivo. Le dije al recepcionista que era una sorpresa para mi novio y que necesitaba discreción. El joven empleado, probablemente acostumbrado a este tipo de situaciones, fue muy profesional y me aseguró que mantendría confidencialidad. Mi plan era simple pero arriesgado. Sabía aproximadamente a qué hora llegarían y en qué piso se hospedaban habitualmente. Había observado que siempre pedían habitaciones en el tercer piso, probablemente porque tenían vista al jardín interior del hotel. Mi habitación estaba en el mismo piso, solo a unas puertas de distancia. Esperé en mi habitación con el corazón latiéndome fuertemente. Alrededor de las 2 de la tarde, los escuché en el pasillo. La risa de ella, la voz profunda de Diego respondiendo a algo que ella había dicho, el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Esperé unos minutos más y luego salí al pasillo con una cámara pequeña que había comprado específicamente para esta ocasión. El plan era obtener evidencia de que estaban juntos en el hotel, aunque no sabía exactamente cómo lo lograría sin meterme en problemas legales. Mientras caminaba por el pasillo, tratando de parecer casual, noté que la puerta de su habitación no había cerrado completamente. Había quedado entreabierta, tal vez porque uno de ellos no la empujó lo suficiente al entrar. Era como si el destino me estuviera dando la oportunidad que necesitaba. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y pude escuchar sus voces claramente. Diego le decía cosas hermosas a esta mujer, cosas que hacía meses que no me decía a mí. Le hablaba sobre cómo había estado esperando toda la semana para verla, sobre cómo ella era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. «No puedo seguir mintiendo mucho más tiempo», escuché que Diego le decía. «Esta situación se está volviendo demasiado complicada. Valeria está empezando a sospechar algo. Pero dijiste que ibas a terminar con ella pronto», respondió la voz femenina. «Llevamos 6 meses con esto, Diego. No puedo seguir siendo la otra mujer para siempre. 6 meses. 6 meses de mentiras, de excusas, de hacerme sentir culpable por desconfiar. 6 meses de vivir una mentira mientras él construía una relación completa con otra persona. Lo sé, amor. Solo necesito encontrar el momento adecuado», continuó Diego. «Valeria no se lo va a tomar bien. Va a ser un desastre. Pero te prometo que antes de que termine el mes, estaré libre y podremos estar juntos abiertamente». Con las manos temblando, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Logré capturar varios minutos de su conversación, incluyendo el momento en que hablaron específicamente sobre su relación, sobre cómo planear mentiras para mí, sobre sus encuentros sexuales anteriores. Era doloroso escuchar cada palabra, pero sabía que necesitaba esta evidencia. En un momento dado, escuché que se movían hacia la puerta y me alejé rápidamente, regresando a mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Tenía lo que necesitaba, pero el costo emocional había sido brutal. Escuchar a la persona que amaba hablar sobre mí como un obstáculo, como algo de lo que tenía que deshacerse, fue devastador. Esa noche, cuando Diego regresó a casa, actuó exactamente igual que siempre. Me contó sobre su exitosa reunión con los ejecutivos de tecnología. Me preguntó sobre mi día. Cenamos juntos mientras veíamos una serie en Netflix. Nos fuimos a la cama como si nada hubiera pasado. Su capacidad para compartimentar su vida era aterradora. Durante los siguientes días, luché conmigo misma sobre qué hacer con la información que tenía. Parte de mí quería confrontarlo inmediatamente, pero otra parte sabía que necesitaba un plan. No quería simplemente explotar
y luego arrepentirme de cómo manejé la situación. Esta había sido una traición planificada y deliberada, y mi respuesta también tenía que ser thoughtful. Decidí que no quería tener esta conversación a solas con él. Diego era manipulador y persuasivo, y temía que de alguna manera lograra hacerme dudar de lo que había visto y escuchado. Necesitaba testigos, necesitaba que otras personas supieran la verdad para que él no pudiera distorsionar la realidad. Recordé que teníamos una cena planificada para el siguiente sábado, con nuestro grupo de amigos cercanos. Era algo que habíamos organizado hace semanas. Sofía y su novio Carlos, mi primo Andrés y su esposa Laura, y Diego y yo íbamos a encontrarnos en 1900 casa de Sofía para una cena casual. Era el escenario perfecto. Durante la semana previa a la cena, Diego continuó con su rutina de mentiras. El viernes por la noche salió con sus colegas otra vez. El sábado por la mañana me dijo que tenía que ir a la oficina unas horas para adelantar trabajo para la próxima semana, pero que estaría de vuelta a tiempo para la cena. Yo sabía que probablemente estaba con su amante otra vez, pero esta vez no lo seguí. Ya no necesitaba más evidencia. Tenía todo lo que necesitaba para exponer su traición. Llegué a casa de Sofía temprano para ayudarla a preparar la cena. Ella notó inmediatamente que algo estaba mal conmigo. ¿Estás bien, Val? Te ves pálida y nerviosa. Le dije que había algo importante que necesitaba compartir con todos esa noche, pero que prefería esperar a que llegaran todos. Sofía respetó mi deseo de no hablar hasta entonces, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Cuando llegaron Andrés y Laura, y finalmente Diego, todos nos sentamos a la mesa para cenar. La conversación fue ligera al principio. Trabajo, planes para las vacaciones, una nueva serie que todos estaban viendo. Diego participó normalmente, bromeando y riendo como siempre. Viendo su actuación, me costaba creer que esa misma mañana probablemente había estado con otra mujer. Después del plato principal, cuando estábamos sirviendo el postre, decidí que era el momento. Mi corazón latía fuertemente, pero sabía que no podía seguir posponiendo esto. Amigos, dije, intentando que mi voz sonara estable, hay algo que necesito compartir con ustedes esta noche. Diego me miró con curiosidad, sin sospechar nada. ¿Qué pasa, amor? ¿Hay alguna noticia especial? Sí, hay noticias, respondí, pero no son las noticias que esperarías. Saqué mi teléfono y lo puse en la mesa. Hace unas semanas descubrí que Diego me ha estado siendo infiel. No solo eso, sino que ha estado manteniendo una relación paralela durante los últimos 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se puso pálido inmediatamente. Valeria, ¿qué estás diciendo? Eso es ridículo. Tengo evidencia. Continué, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. Grabé una conversación entre Diego y su amante hace una semana. Presioné play en mi teléfono y la voz de Diego llenó la habitación. Sus palabras sobre terminar conmigo, sobre cómo yo estaba empezando a sospechar, sobre cómo había estado con esta otra mujer durante 6 meses. Todo estaba allí, claro, indiscutible. La reacción fue inmediata. Sofía se llevó las manos a la boca en shock. Andrés y Laura se miraron con incredulidad. Carlos negó con la cabeza, claramente disgustado. Diego intentó hablar varias veces durante la grabación, pero yo levanté mi mano para silenciarlo. Deja que terminen de escuchar, le dije firmemente. Cuando la grabación terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Diego estaba completamente descompuesto. Ya no podía negar lo que todos habían escuchado con sus propias palabras. Val, yo puedo explicar, comenzó a decir. ¿Explicar qué? Lo interrumpí. ¿Cómo vas a explicar 6 meses de mentiras? ¿Cómo vas a explicar planear dejarme por otra persona mientras me hacías sentir culpable por desconfiar de ti? Sofía fue la primera en hablar desde el grupo. Diego, no puedo creer que hayas hecho esto. Valeria es una de las personas más buenas que conozco. ¿Cómo pudiste traicionarla de esta manera? Diego intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías después de lo que todos habíamos escuchado. Habló sobre confusión, sobre no saber cómo manejar sus sentimientos, sobre cómo no había querido lastimarme, pero todos sabíamos que esas eran solo excusas. Andrés, que siempre había sido como un hermano mayor para mí, estaba visiblemente molesto. Esto no fue un error, Diego. Esto fue una traición planificada y deliberada. Escuchamos tu voz hablando sobre cómo manipular a Valeria, sobre cómo mantener esta mentira. Laura agregó,
Y no, solo la traicionaste a ella, nos mentiste a todos nosotros también. Todos te considerábamos parte de la familia. Diego intentó irse en varios momentos, pero cada vez uno de nosotros le decía que se sentara y enfrentara las consecuencias de sus acciones. No iba a permitir que huyera de esta situación después de meses de hacerme sentir loca por desconfiar de él. La conversación duró horas. Diego eventualmente admitió todo: la relación con la otra mujer, las mentiras sobre el trabajo, cómo había estado planeando terminar conmigo, pero no había encontrado el momento adecuado. Cada admisión era dolorosa, pero también liberadora. Finalmente tenía la verdad completa. Al final de la noche, le dije a Diego que tenía hasta el final de la semana para mudarse del apartamento. No quería volver a verlo después de esa noche. Nuestros amigos me apoyaron completamente, dejando claro que ellos también habían perdido todo respeto por él. Cuando finalmente llegamos a casa esa noche, Diego intentó una vez más convencerme de que podíamos resolver esto, de que había cometido un error, pero que realmente me amaba. Pero yo ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. La persona que me amaba no habría hecho esto, le dije. La persona que me amaba habría terminado conmigo antes de empezar algo con otra persona. La persona que me amaba no me habría hecho sentir culpable por tener intuiciones correctas sobre su comportamiento. Diego se mudó 3 días después. Nunca volvimos a hablar. Después de esa semana, a través de amigos mutuos, me enteré de que su relación con la otra mujer no duró mucho tiempo después de que se mudara con ella. Aparentemente, cuando ya no era un secreto emocionante, la dinámica cambió y se dieron cuenta de que no tenían tanto en común como pensaban. Por mi parte, necesité meses de terapia para procesar completamente la traición y reconstruir mi confianza, pero exponer la verdad de esa manera, con testigos que pudieran validar mi experiencia, fue crucial para mi sanación. No permitió que Diego distorsionara la realidad o me hiciera dudar de lo que había experimentado. Hoy, casi un año después, estoy en un lugar mucho mejor. He aprendido a confiar en mis instintos nuevamente y he reconstruido mi autoestima. La experiencia fue dolorosa, pero también me enseñó sobre mi propia fortaleza y sobre la importancia de tener amigos que te apoyen en los momentos más difíciles. A veces me pregunto si habría sido mejor confrontar a Diego privadamente, pero creo que hacer público su engaño fue la decisión correcta para mí. Necesitaba que otras personas supieran la verdad para poder procesar completamente lo que había vivido y seguir adelante con mi vida. Pero la historia no terminó esa noche en casa de Sofía. Lo que siguió fue un periodo de revelaciones aún más perturbadoras que me hicieron darme cuenta de que la traición había sido mucho más profunda de lo que inicialmente había imaginado. Una semana después de que Diego se mudara, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Carmen, que se identificó como la hermana de Lucía, la amante de Diego. Su voz sonaba nerviosa y vacilante al teléfono. «Disculpa que te llame así de la nada», me dijo. «Conseguí tu número a través de redes sociales. Mi hermana me contó lo que pasó el fin de semana pasado, y hay cosas que creo que deberías saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de todo lo que había descubierto, no podía imaginar qué más podría haber, pero accedí a encontrarme con ella en un café neutral, lejos del hotel donde había grabado a Diego y lejos de los lugares que frecuentábamos. Carmen era una mujer de unos 40 años, con una expresión seria pero amable. Se disculpó repetidamente por la situación antes de empezar a hablar. «Mi hermana no sabía que Diego tenía una relación seria contigo», comenzó. «Él le dijo desde el principio que estaba soltero, que había terminado una relación larga hacía más de un año. Esto me sorprendió. Había asumido que Lucía sabía que Diego estaba conmigo y había elegido ser la otra mujer anyway. Saber que también había sido engañada cambió mi perspectiva sobre la situación. Pero hay más», continuó Carmen, claramente incómoda. «Después de lo que pasó el sábado, Lucía comenzó a repensar toda su relación con Diego. Revisó sus cosas, sus mensajes, sus redes sociales, y encontró evidencia de que tú no eras la única. El mundo pareció detenerse a mi alrededor». «¿Qué quieres decir?». Carmen sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de conversaciones que Lucía había encontrado en el teléfono de Diego. Eran mensajes con al menos 3 mujeres diferentes, todas en diferentes etapas de relaciones románticas con él. Los mensajes databan de diferentes periodos durante los últimos 2 años de nuestra relación. «Parece que Diego ha estado manteniendo múltiples relaciones simultáneamente durante mucho tiempo», me explicó Carmen. «Lucía encontró nombres,
números de teléfono, incluso planes de citas con estas otras mujeres. Me mostró los mensajes uno por uno. Había una mujer llamada Patricia, con quien Diego había estado saliendo los jueves por la noche durante meses, diciéndole que trabajaba los otros días de la semana. Había otra llamada Mónica con quien se encontraba los martes, explicándole que tenía compromisos familiares los fines de semana. Y había una tercera, Ana, con quien aparentemente había estado manteniendo una relación a larga distancia, visitándola durante algunos de sus supuestos viajes de trabajo. Cada revelación era como recibir otro golpe. No solo me había sido infiel con Lucía, sino que había estado ejecutando un elaborado sistema de engaño con múltiples mujeres durante años. Todas habíamos sido manipuladas. Todas habíamos recibido explicaciones cuidadosamente construidas sobre por qué no podía estar disponible ciertos días o ciertas horas. Lucía se sintió horrible cuando se dio cuenta de la magnitud de todo esto, continuó Carmen. Ella realmente pensaba que era su única relación además del trabajo. No tenía idea de que había toda una red de mentiras. Le pregunté a Carmen si Lucía había contactado a las otras mujeres. Sí, me respondió, y todas tenían historias similares. Todas pensaban que eran su única relación romántica. Todas habían recibido excusas elaboradas sobre trabajo, familia o circunstancias especiales que explicaban por qué no podía estar más disponible. Esto pintaba un cuadro de Diego completamente diferente del que yo había conocido. No había sido un hombre que se había confundido o que había cometido un error en un momento de debilidad. Había sido un manipulador sistemático que había estado ejecutando múltiples engaños durante años, manteniendo compartimentada su vida de maneras que requerían una planificación y dedicación extraordinarias. Carmen me dio los números de teléfono de Patricia y Mónica, diciéndome que ellas también estaban interesadas en hablar conmigo si yo quería. Ana, aparentemente, había bloqueado todos los contactos con Diego inmediatamente después de enterarse y no quería involucrarse más en la situación. Esa tarde, después de procesar toda esta nueva información, decidí llamar a Patricia. Su voz sonaba cansada cuando contestó, como si hubiera estado llorando. «Hola», me dije, «soy Valeria. Creo que Carmen te habló sobre mí». «Sí», respondió Patricia con un suspiro. «Dios mío, no puedo creer que estemos pasando por esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuviste con él?» Le conté sobre nuestra relación de 3 años, sobre cómo habíamos vivido juntos, sobre cómo había planificado un futuro con él. Patricia se quedó callada por un largo momento. 3 años, murmuró finalmente. Yo estuve con él durante 8 meses. Pero Valeria, hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Cuando Lucía me contactó, me dio fechas específicas de algunos de sus encuentros con Diego. Algunas de esas fechas coinciden exactamente con fechas en 1960 que él estuvo conmigo. Me refiero al mismo día, con pocas horas de diferencia. No podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Estoy diciendo que hubo días en que Diego se encontró con 2 de nosotras el mismo día, probablemente más, si consideramos que había otras mujeres de las que no sabemos. Esta revelación fue absolutamente devastadora. Había pensado que descubrir una relación paralela era lo peor que podría pasar, pero saber que Diego había estado ejecutando múltiples citas en el mismo día, que había estado siendo físicamente íntimo con múltiples mujeres, con solo horas de diferencia, me hizo sentir físicamente enferma. Patricia y yo hablamos durante más de 1 hora. Comparamos nuestras experiencias, las excusas que nos había dado, las mentiras elaboradas que había construido para cada una de nosotras. Era aterrorizante ver cuán sistemático había sido su engaño. Lo que más me molesta, me dijo Patricia, es cuán convincente era. Nunca tuve razón para dudar de él. Sus historias siempre eran consistentes. Siempre tenía explicaciones lógicas para todo. Era como si fuera un actor profesional. Esa noche llamé a Mónica también. Su historia era similar, pero ella agregó un detalle que me heló la sangre. Diego me pidió dinero prestado varias veces. Me contó. Decía que tenía problemas temporales de flujo de efectivo en su negocio, que los clientes estaban tardando en pagar. Le presté cerca de 3.000 euros en total. Esto me hizo repensar muchas cosas. Durante nuestra relación, Diego nunca me había pedido dinero, pero sí había habido periodos en que sus finanzas parecían tensas. Ahora me preguntaba si había estado pidiendo dinero a sus otras relaciones para mantener el estilo de vida que necesitaba para impresionar a múltiples mujeres simultáneamente. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones: rabia, tristeza, incredulidad
y una sensación profunda de haber sido completamente engañada no solo sobre Diego, sino sobre mi propia capacidad de juicio. ¿Cómo había podido vivir con alguien durante años sin darme cuenta de que era capaz de este nivel de manipulación? Decidí que necesitaba más respuestas. Contacté a la agencia donde Diego trabajaba y pedí hablar con su supervisor. Me identifiqué como su exnovia y expliqué que había algunas discrepancias sobre su horario de trabajo que necesitaba aclarar por razones personales. Su supervisor, un hombre mayor llamado Roberto, fue muy profesional, pero también parecía incómodo con la conversación. ¿Hay algo específico que necesitas saber, Valeria? Solo quería confirmar algunos de los proyectos en los que Diego ha estado trabajando los fines de semana durante los últimos meses. Le dije. Ha estado muy estresado y quería entender mejor su carga de trabajo. Hubo una pausa larga antes de que Roberto respondiera. Valeria, no sé qué te ha estado diciendo Diego sobre trabajo los fines de semana, pero aquí tenemos una política muy estricta sobre el equilibrio trabajo-vida. No esperamos que nuestros empleados trabajen los fines de semana, excepto en circunstancias muy excepcionales. Pero él me ha dicho repetidamente que tiene reuniones con clientes los sábados y domingos. Insistí. Eso sería muy inusual, respondió Roberto, y si fuera el caso, tendríamos registros de esas reuniones para efectos de facturación. ¿Quieres que revise los registros de Diego de los últimos meses? Accedí inmediatamente. Roberto me dijo que me llamaría de vuelta en 1 hora después de revisar los archivos. Cuando llamó, su voz sonaba diferente, más seria. Valeria, revisé los registros de Diego de los últimos 6 meses. No hay una sola reunión registrada en fin de semana. De hecho, su productividad durante las horas regulares de trabajo ha estado declinando notablemente en los últimos meses. Esto confirmó lo que ya sospechaba. Las excusas de trabajo habían sido completamente fabricadas, pero Roberto agregó algo más que me sorprendió. Hay otra cosa que debo mencionar, continuó. Hemos estado considerando tomar acciones disciplinarias contra Diego, porque hemos recibido quejas de algunos clientes sobre comportamiento inapropiado. ¿Qué tipo de comportamiento? Ha estado usando información de contacto de clientes para propósitos personales. Específicamente, ha estado contactando a mujeres que trabajan en empresas clientes para invitarlas a salir. Esto es una violación seria de nuestra política de conducta profesional. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Diego no solo había estado manteniendo múltiples relaciones con mujeres que había conocido socialmente, sino que también había estado usando su trabajo para encontrar más mujeres. Era como si su vida entera hubiera sido construida alrededor de engañar y manipular mujeres. Roberto me aseguró que la empresa iba a tomar medidas apropiadas, pero también me sugirió que considerara si había aspectos legales de la situación que necesitaba abordar, especialmente si había aspectos financieros involucrados. Esa noche, llamé a Patricia, Mónica y, a través de Carmen, a Lucía, para compartir toda esta nueva información. Decidimos que necesitábamos tomar acción colectiva, no solo para protegernos a nosotras mismas, sino para evitar que Diego continuara engañando a otras mujeres. Patricia sugirió que debíamos documentar todo lo que habíamos descubierto y presentarlo a las autoridades pertinentes. Mónica estaba particularmente interesada en recuperar el dinero que le había prestado, y ahora que sabía sobre las múltiples relaciones, sospechaba que había sido parte de un esquema de estafa más amplio. Lucía, quien se sentía la más traicionada porque había estado enamorándose realmente de Diego, quería asegurarse de que otras mujeres supieran sobre su comportamiento. Había comenzado a buscar en redes sociales y había encontrado evidencia de que Diego estaba ya intentando conectar con nuevas mujeres. Decidimos crear un documento comprensivo que detallara toda la cronología de engaños de Diego, incluyendo las capturas de pantalla de mensajes, las evidencias de mentiras sobre trabajo y testimonios de cada una de nosotras sobre nuestras experiencias. El proceso de crear este documento fue tanto terapéutico como retraumatizante. Ver todos los engaños puestos juntos en un solo lugar hizo que la magnitud de la manipulación fuera aún más clara. Diego había sido increíblemente sistemático, manteniendo calendarios mentales complejos, recordando qué historias había contado a cada mujer, ajustando su comportamiento y personalidad para cada relación. Pero también fue empoderador ver cómo, trabajando juntas, podíamos reconstruir la verdad completa. Ninguna de nosotras individualmente había tenido la imagen completa, pero colectivamente podíamos ver exactamente lo que Diego había estado haciendo. Decidimos confrontar a Diego directamente antes de tomar cualquier acción legal o pública. Queríamos darle la oportunidad de explicar sus acciones y
Más importante, queríamos asegurarnos de que entendiera que todas sabíamos toda la verdad. Organizamos un encuentro en un lugar público, un café grande donde había muchas personas, pero donde también podíamos tener una conversación privada. Le dijimos a Diego que las 4 queríamos hablar con él, pero no le explicamos exactamente por qué. El día del encuentro, Diego llegó claramente nervioso. Probablemente había sospechado que algo así podría pasar después de que su relación con Lucía se había acabado abruptamente la semana anterior. Cuando vio a las 4 sentadas en la misma mesa, su cara se puso completamente pálida. Se quedó parado por un momento, claramente considerando si irse corriendo, pero finalmente se acercó y se sentó. «Hola, Diego», dije, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Creo que sabes por qué estamos todas aquí». Diego miró a cada una de nosotras, sus ojos mostrando una mezcla de pánico y resignación. «Miren, ¿puedo explicar?» «No», lo interrumpí. «Ya no hay más explicaciones. Ya no hay más mentiras. Sabemos todo, Diego, todo». Puse una carpeta en la mesa frente a él. «Esto contiene documentación completa de todas tus mentiras, todos tus engaños, todas tus manipulaciones durante los últimos 3 años, no solo conmigo, sino con Patricia, con Mónica, con Lucía y probablemente con otras mujeres de las que aún no sabemos». Diego abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Su cara se volvió más y más pálida mientras leía. Podía ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no había manera de negar o racionalizar lo que habíamos descubierto. «También sabemos sobre el dinero», agregó Mónica, «sobre cómo usabas información de trabajo para contactar mujeres, sobre cómo mentías sobre tu horario de trabajo. Todo está documentado». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Diego finalmente cerró la carpeta y nos miró. Por primera vez en toda nuestra relación, no tenía palabras, no tenía excusas, no tenía una historia convincente que contar. «¿Por qué?», finalmente preguntó Lucía, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nos hiciste esto a todas nosotras?». Diego tardó mucho tiempo en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña, sin la confianza que siempre había mostrado. «No lo sé», murmuró. «Al principio era solo emocionante, la adrenalina de mantener secretos, de ser alguien diferente con cada una de ustedes, y luego se volvió como una adicción. Cada vez necesitaba más complejidad, más riesgo». «¿Una adicción?», repetí. «Diego, arruinaste las vidas de múltiples personas. Nos hiciste cuestionar nuestra propia realidad, nuestra propia capacidad de juicio. Esto no fue una adicción. Esto fue una elección cruel que hiciste una y otra vez durante años». Diego intentó justificarse varias veces durante la conversación, hablando sobre presión social, sobre miedo al compromiso, sobre problemas de autoestima, pero todas sus explicaciones sonaban vacías después de ver la evidencia de cuán deliberado y sistemático había sido su comportamiento. Al final de la conversación, le dejamos claro que íbamos a tomar acciones para proteger a otras mujeres de él. Íbamos a compartir nuestra documentación con su empleador, con nuestras redes sociales y posiblemente con autoridades legales dependiendo de lo que decidieran Patricia y Mónica hacer sobre los aspectos financieros. «No puedes seguir haciendo esto a otras personas», le dijo Patricia. «Y si intentas contactar a cualquiera de nosotras otra vez, o si nos enteramos de que estás repitiendo estos patrones con otras mujeres, vamos a hacer públicas todas estas evidencias». Diego no dijo nada más. Se levantó de la mesa y se fue, dejando la carpeta con toda la documentación de sus mentiras. En las semanas que siguieron, cumplimos nuestras promesas. Patricia y Mónica decidieron presentar una demanda civil contra Diego por fraude, especialmente relacionado con el dinero que había tomado prestado bajo falsas pretensas. La empresa de Diego terminó despidiéndolo, después de nuestra presentación de evidencia sobre su uso inapropiado de información de clientes. Lucía y yo decidimos crear posts cuidadosamente escritos en redes sociales, sin mencionar el nombre de Diego específicamente, pero alertando a otras mujeres sobre los patrones de comportamiento que debían vigilar.
compartimos nuestra historia de una manera que pudiera ser útil para otras personas que podrían estar experimentando situaciones similares. La respuesta fue abrumadora. Recibimos docenas de mensajes de mujeres que habían tenido experiencias similares, algunas con Diego específicamente, y otras con hombres que habían usado tácticas similares. Nos dimos cuenta de que habíamos destapado algo mucho más grande que solo nuestras propias experiencias individuales. 3 meses después de nuestra confrontación con Diego, recibimos un mensaje de una mujer llamada Elena. Había visto nuestros posts en redes sociales y quería contarnos que Diego la había contactado recientemente, usando exactamente las mismas tácticas que había usado con nosotras. Me dijo que acababa de salir de una relación larga y que estaba buscando empezar algo nuevo, nos escribió Elena, pero algo sobre sus historias no me sonaba bien. Cuando vi sus posts, me di cuenta inmediatamente de que era la misma persona. Elena había sido lo suficientemente inteligente como para investigar más antes de involucrarse emocionalmente con Diego. Nuestras advertencias públicas habían funcionado exactamente como habíamos esperado. Durante los meses siguientes, recibimos varias actualizaciones similares. Diego había intentado reinventarse y comenzar de nuevo con nuevas mujeres, pero nuestra documentación pública de sus patrones había hecho que fuera mucho más difícil para él continuar con sus engaños. La experiencia completa me cambió de maneras profundas. No solo me hizo más cuidadosa en futuras relaciones, sino que me hizo más consciente de los patrones de manipulación y gaslighting que pueden ser sutiles y difíciles de detectar cuando estás en medio de ellos. También me enseñó sobre el poder de la solidaridad femenina. Working together with Patricia, Mónica y Lucía había sido healing de maneras que no habría podido lograr sola. Cada una de nosotras había aportado piezas del puzzle, y juntas habíamos sido capaces de ver la imagen completa y tomar acción efectiva. Hoy, más de 2 años después, mantengo contacto ocasional con las otras mujeres. Patricia recuperó la mayor parte del dinero que le había prestado a Diego a través del proceso legal. Mónica comenzó una nueva relación y está muy feliz. Lucía se mudó a otra ciudad para un nuevo trabajo y un nuevo comienzo. En cuanto a mí, eventualmente comencé a salir de nuevo, pero con una perspectiva completamente diferente. Ahora presto atención a inconsistencias en las historias, a explicaciones que suenan demasiado elaboradas, a comportamientos que parecen diseñados para evitar la intimidad real. Más importante, confío en mis instintos cuando algo no se siente correcto. La traición de Diego fue devastadora, pero también me enseñó sobre mi propia resistencia y mi capacidad para reconstruir mi vida después de ser completamente engañada. Me enseñó que es posible ser tanto vulnerable en el amor como fuerte en la protección de ti misma. Y cada vez que recibo un mensaje de una mujer que dice que nuestras advertencias la ayudaron a evitar una situación similar, me recuerda que algo positivo salió de toda esa pain. A veces las experiencias más difíciles pueden convertirse en formas de proteger y empoderar a otras personas.